al Evangelio de Marcos, al capítulo 1. Marcos, capítulo 1 es donde vamos a continuar nuestro estudio. Y vamos a ver el llamado del Señor a unos de sus discípulos. Pero de nuevo, bienvenidos todos en este día tan especial, que es el Día de las Mamás, ¿verdad? Día de las Madres. Si no fuera por las mamás, ninguno estaríamos aquí, ¿verdad? Sí es. ¿Verdad que no? No. Gracias a Dios por su misericordia que ha tenido enseñándonos tanto amor a través de las mamás. Bueno, en Marcos 1, vamos a empezar solamente a repasar un poco de lo que estudiamos la semana pasada, cuando el Señor Jesús fue bautizado y después fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás, y ahí venció a Satanás. Por 40 días y 40 noches estuvo ayunando y estuvo en guerra contra Satanás, que estuvo tratándolo de hacer caer, ofreciéndole a los reinos de la tierra, ofreciéndole todo lo que quería, que con eso lo podía engañar, pero Jesús lo resistió y lo venció. Después viene y empieza su ministerio, y es donde vamos a estar ahora. Nos dice en el versículo 14 que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Galilea es en el norte de Israel. Es el norte de Israel, donde está el lago, donde vamos a ver ahorita el lago de Galilea. Dice que llegó el Señor Jesús predicando el evangelio. Igualmente que Juan predicó el evangelio del arrepentimiento, Jesús viene predicando el evangelio del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos debemos de arrepentirnos de nuestros pecados para ser perdonados, ser adoptados y aceptados por el Señor, ¿verdad? Nadie puede entrar al reino de Dios si no tiene a Jesús en su corazón como su Salvador. No puede pertenecer a Dios si no tiene el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo, sabemos, tenemos que recibir antes a Cristo, ¿verdad? Y luego recibimos el Espíritu Santo que nos acompaña por el resto de nuestra vida. El Señor Jesús viene predicando el evangelio del arrepentimiento, y luego, una vez que son arrepentidos, son bautizados y entran a ser parte de la familia, ¿verdad? Entonces, dice enseguida en el versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos o arrepiéntanse y crean en el evangelio. Versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y esta no es la primera vez que ven a Jesús, porque ellos habían sido ya discípulos de Juan el Bautista. Esos dos ya habían estado con Juan el Bautista. Juan les había dicho en Juan 1:29, cuando vio a Jesús caminando a un lado del lago, quiere decir que Jesús ya tenía tiempo ahí, y ellos ya lo conocían, porque Juan les dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice, y lo siguieron a Jesús, dejaron a Juan el Bautista y se fueron a seguir a Jesús, porque mismo Juan había dicho: él debe de crecer y yo debo de menguar. Él les dijo: ese es el Hijo de Dios, porque él, recuerdan cuando vino Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo: yo no soy digno ni siquiera de agacharme y desatar la correa de su calzado. Entonces ellos sabían que era verdaderamente el Hijo de Dios. Probablemente estaban entre la multitud cuando Jesús fue bautizado. Cuando se oyó la voz del cielo, dice que se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se postró en el hombro del Señor Jesús, viendo ahí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los apóstoles ya lo habrían visto, lo habrán oído. Por eso cuando viene Jesús hablándoles y diciéndoles: síganme, vamos a ver que dice que lo dejaron todo para seguirlo. Pero vamos a regresar más adelantitos sobre esto. Dice que era el mar de Galilea.
El mar de Galilea es un lago que tiene como 20 kilómetros de largo por unos 9 en diferentes áreas, 9 a 12 kilómetros de ancho. Es el lago de agua dulce más bajo de la tierra. Está a 686 pies bajo el nivel del mar. Y ha tenido diferentes nombres. Se ha llamado el mar de Galilea, el mar de Genesaret, el lago de Genesaret, el lago Tiberíades y también el lago de Cineret. A través de la historia le han ido cambiando los nombres, pero sigue siendo el mismo lago, ¿verdad? Y en ese lago hay ciertos tipos de peces que no hay en ningún otro lugar del mundo. Dios ha bendecido tanto a esa nación en formas tan increíbles porque es la nación de Israel. Y de ahí viene nuestro evangelio, ¿verdad? De ahí vinieron los discípulos de Jesús, los primeros 12 discípulos, 12 apóstoles, y de ahí viene nuestro Salvador. De ahí viene la salvación, porque recuerdan lo que dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, que la salvación viene de los judíos. Esta Biblia es judía y adoramos, glorificamos, seguimos a un Salvador judío, a un hombre de Nazaret judío, hijo de María, adoptado por José, pero hijo de Dios. Amén. Y de Dios viene la salvación, ¿verdad? Amén. Él viene y les dice, síganme, venid en pos de mí, que es lo mismo que quiere decir síganme. Y es lo que vienen haciendo, lo que hacen los discípulos. En el capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesús dice algo muy importante, no solo a sus discípulos en ese tiempo, pero también a nosotros. Y por favor, quiero que escuchen bien estos versículos y mediten lo que dicen y piensen si están dispuestos a hacerlo. Si ya lo hicieron, qué bueno. Pero saben que el Señor nos llama cada día a continuar en ese caminar con Él, a entregarnos por completo, sin reservas, sin pensarlo dos veces. Debemos de seguir al Señor en todo y con todo nuestro corazón. Amén. Miren lo que les dice a los discípulos. Versículo 34 de Marcos 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos, ¿vieron? A la gente y a sus discípulos. En otras palabras, a todos los que estaban ahí. Y esto es lo que les dice. Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sigue? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Están seguros? ¿Están dispuestos a negarse a sí mismos? ¿Sí o no? Amén. ¿Están dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús? No quiere decir necesariamente que van a dejar sus familias o sus trabajos, pero que Él va a ser el más importante en su corazón, en su vida. Eso es a lo que se refiere. Niéguese, dice, venga en pos de mí, niéguese a sí mismo y enseguida, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El Señor nos llama, nos hace un llamado, una invitación a todos, ¿verdad? Que vengamos tras Él, que lo sigamos. A los apóstoles los llamó y les dijo que dejaran todo. A nosotros necesariamente tal vez nos llama a que dejemos todo, pero sí que lo pongamos antes de todo. Antes de nuestra familia, antes de nuestros hijos, antes de nuestro trabajo, del deporte, del dinero, de lo que sea que nos impide seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Amén. Recuerden lo que acaban de decir. ¿Están dispuestos a seguir a Jesús y negarse a sí mismos? Sí. ¿Seguros? Amén. No los oigo muy convencidos. Amén. ¿Sí? Amén. Eso es lo que debemos decir. Sí, Señor, aquí estoy. Como dijo Isaías, cuando el Señor estaba hablando con Dios, increíble, Dios estaba hablando con Dios, porque Dios es una Trinidad, 3 personas. Y dice el Señor, ¿a quién enviaremos? Isaías dice, envíame a mí. En Isaías 6:8 dice, envíame a mí. Y el Señor lo mandó a predicar, a profetizar sobre la nación de Israel. Envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor, a ir a donde tú me mandes.
Y también Abraham, cuando lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos, le dijo, ve a una tierra que te voy a enseñar, que te voy a dar por herencia. Una tierra que fluye con leche y miel. Una tierra que él no conocía. Dijo, deja tu parentela, deja tu familia, deja todo y ve a donde te mando. El llamado del Señor, hermanos, no es una sugerencia. Cuando el Señor da una orden, es para obedecerla. No es para pensarlo, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me conviene o no me conviene? Seguir al Señor no es como un negocio. O agarro este trabajo o no. Cuando decimos, Señor, te voy a seguir es absolutamente con todo mi ser. Amén. Con todo mi corazón. Los llama a sus discípulos y les dice, miren, volvamos de regreso. Dice, andando por el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Vengan y síganme. Vengan y síganme. Les digo, ellos ya lo habrán conocido antes, pero ahora los está llamando a hacer una decisión que va a transformar su vida para siempre. No crean que eran unos pescadores pobres, tenían sus negocios, tenían sus trabajos, tenían su barco, y inclusive vamos a ver que Zebedeo, el papá de Juan y de Santiago, tenía empleados también. Y vemos que cuando el Señor hace un llamado es para dejarlo todo, si lo llama a dejarlo todo, o si es a nosotros, es a ponerlo antes que todo. Miren lo que dice enseguida, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Saben que cuando el Señor llamó a sus discípulos, no los llamó a una vida de descanso, a una vida fácil, a una vida de popularidad? Los llamó a una vida de trabajo duro, de sacrificio, de riesgo y de sufrimiento. ¿Cuántos están dispuestos a apuntar su nombre ahí? ¿Quién quiere seguir a Jesús? Amén. ¿Están dispuestos a sufrir las consecuencias? Amén. Porque 11 de los 12 discípulos murieron como mártires. Bueno, Judas se suicidó. Juan murió anciano, pero la historia dice que lo sumergieron en aceite hirviendo para quemarlo y aún así sobrevivió. ¿Cómo creen que quedó? Yo pienso que a cualquiera que le hagan una tortura como esa, prefiere mejor morir que sufrir las consecuencias. Todos murieron prácticamente, dieron sus vidas por seguir al Señor. ¿Creen ustedes que ahorita en este día se arrepientan de lo que hicieron por el Señor? No. ¿Creen ustedes que si le entregan su vida al Señor y lo siguen con todo su corazón, cuando estén en el cielo se van a arrepentir por haberlo servido? Por haber dejado las cosas de este mundo, el pecado, la carne, las tentaciones, por haberlo servido. ¿Saben, hermanos, que cuando servimos al Señor, aunque sea en sufrimiento, somos los más llenos de gozo que pudiéramos ser? Amén. Podríamos decir, somos los sufridos más gozosos, porque tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestro corazón sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Díganme, si están dispuestos a seguir al Señor, Él se va a encargar de todos sus problemas en su vida. No digo que no van a tener problemas, pero Él va a estar en todo con ustedes. En todo lo que enfrenten, en su matrimonio, si su matrimonio ahorita necesita ser mejorado, necesita ser sanado, restaurado, transformado, Dios está ahí. Pero tienen que poner a Dios antes que a su esposo o a su esposa. Dios tiene que ser el primero en su corazón, en su hogar, en su vida, no su esposo y no sus hijos. Porque recuerden que dijo el Señor Jesús que el que ama más a su padre o a su madre o sus hijos o sus hijas no es digno de Él. Quiere decir, dice, no es que los odien, pero que los van a amar menos que a Él. Nos llama a hacer una decisión absolutamente importante que va a afectarnos por el resto de nuestra vida, pero para bien. Aunque haya sufrimiento, hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros.
Los discípulos estuvieron dispuestos a dejarlo todo porque sabían qué es lo que tenían que hacer en su corazón. ¿Por qué? Porque es el llamado de Dios. Imagínense el poder del Señor Jesús, sus palabras, el poder que tienen para que estos hombres dejen todo en un momento. Recuerden, es una decisión drástica, ¿no creen? Lo más probable que todos tenían sus familias. Ahora, ¿quiere decir que nunca volvieron a ver a sus familias? No. Volvían a atender a sus familias, a visitar a sus familias, a proveer de alguna manera. Dios proveyó para sus familias, no nos dice cómo, pero les aseguro que no se quedaron sin comer, porque Dios siempre provee. El Señor siempre da lo que uno necesita. Pero ellos decidieron dejar todo atrás para seguirlo a Él. ¿No es increíble que Él dejó la gloria, la alabanza de los ángeles, los querubines, los serafines, la presencia, la intimidad con el Padre y el Espíritu Santo? Dejó todo para venir aquí y sufrir y dar su vida por nosotros. ¿No es más lo que Él hizo por nosotros que lo que nosotros podemos hacer por Él? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros que no hizo Él? Él dejó algo mucho más valioso que lo que nosotros dejamos, ¿verdad? Y si vamos a sufrir, bueno, Él también sufrió. Desprecio, rechazo, mentira, acoso, dolor, tortura, muerte, traición, abandono, todo lo sufrió Él. Y al final de cuentas, murió en la cruz por nosotros. ¿Qué podemos hacer más por Él que lo que ya hizo Él por nosotros? Por eso los discípulos, cuando los llamó a dejarlo todo, estuvieron dispuestos a dejarlo. Porque ¿saben por qué? Porque confiaron su vida en sus manos. Sabían que si Él los llamaba, Dios se iba a encargar de todo en sus vidas. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hace con cada uno de nosotros cuando nosotros le entregamos todo en sus manos. Si su matrimonio tiene problemas, levántalo ante el Señor. Oren por su pareja. Oren por su pareja, que el Señor haga ese trabajo en su corazón. Pero antes de decirle, Señor, cambia a mi esposo porque es y ustedes dirán lo que es, no es muy amoroso, no muy tierno, no muy... Oren que también Dios las cambie a ustedes. A cada uno de nosotros. Porque en el matrimonio, cuando oramos, tenemos problemas en el matrimonio, siempre cuál es nuestra oración: Señor, cámbialo, cámbiala. Pero no decimos, Señor, cámbiame. Hazme como tú quieres que yo sea. Hazme el tipo de esposa que él necesita, o hazme el tipo de esposo que ella necesita. Cámbiame, cámbialo, cámbiala, transfórmanos, cámbianos a los dos. Porque somos ahora una sola carne, ¿verdad? Y si una parte está enferma, la otra también sufre. Entonces hay que pedirle que el Señor nos transforme a ambos para que podamos trabajar juntos. Cuando nos llama a servirlo, nos llama como pareja. Nos llama como individuos, pero también como pareja, porque somos una sola carne, ¿verdad? Sus hijos no están caminando con el Señor, levántelos ante el Señor en oración todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Mientras vivan, o hasta que vengan a los pies de Cristo. Sus papás no están en los caminos del Señor, oren por ellos. ¿Cuánto? Lo que sea necesario, hasta que vengan a los pies de Cristo. Amén. Eso es lo que Él quiere, que cuando lo sigamos le entreguemos todo. Hay un ejemplo muy lindo en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel 3. Vamos a comenzar en el versículo 2, Samuel 3:2. Primera de Samuel 3:2. Abran sus Biblias y síganme. Primera de Samuel 3:2 dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, y Elí era el sacerdote. Dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, que se le acabara la vida, ya estaba viejo, estaba medio ciego, y antes de que eso sucediera, Samuel era el resultado de la oración de una madre que no tenía hijos. Ella oró y oró que el Señor le diera un hijo. Estaba en el templo orando, el sacerdote la vio y fue y la regañó. Le dijo, ¿estás borracha? Regrese cuando se te baje. Dijo, no, dijo, es que estoy orando al Señor. Tengo un dolor en mi corazón porque no tenía hijos. Dijo, si el Señor me da un hijo, se lo voy a entregar. Y cuando nació, lo curioso, que hasta que tenía unos 3, 4 años, y lo llevó al templo para que viviera y sirviera al Señor toda su vida. Este es el que estamos estudiando ahorita. Samuel era un muchachito de unos 5, 6, 7 a 8 años quizá, no sabemos, pero estaba jovencito, estaba chico. Y entonces dice en versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿No es increíble este muchachito tan joven y tan obediente? Se levanta y ve y le dice, me llamaste, aquí estoy. Muchas veces a los muchachos ahora los llama uno y todavía se hacen los dormidos, ¿verdad? Hasta la segunda, tercera vez, hasta que vayan y les echan agua fría. Pero este se levanta rápidamente, oye la voz y dice, aquí estoy, ¿me llamaste? Dice, no, yo no te llamé, ve y acuéstate. Va y se acuesta, le vuelve a llamar el Señor. Y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y le dice el sacerdote Elí, dice, no te he llamado, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Escuchen eso. Estaba chico, todavía no conocía a Jehová como su Dios. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada, no le habían enseñado todavía. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y miren lo que dice en el versículo 10. ¡Qué lindo! Vino Jehová físicamente o espiritualmente, pero vino, yo pienso que fue una aparición del Señor Jesús antes de venir en la carne. Le llaman una teofanía. Que Dios vino, una aparición de Cristo antes de venir en la carne, después en el vientre de María, vino a él y le dijo, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Es un jovencito y le dice, habla porque tu siervo oye. ¿Se dan cuenta que no hay un tiempo demasiado pronto para servir al Señor? Estaba un jovencito, tendría unos, como les digo, 7, 8 años, 10 años, y el Señor viene y le llama. Todavía no conocía a Jehová y la palabra de Dios no le había sido enseñada, pero el Señor ya lo había escogido, y él vino a ser uno de los grandes héroes de la Biblia, Samuel, o el profeta Samuel. Dios lo usó poderosamente, pero él desde joven dijo, heme aquí, aquí estoy, habla porque tu siervo te escucha. ¿No creen que estos jovencitos que están aquí pueden contestar así de esa misma manera a Dios? Heme aquí estoy, Señor. No se hagan disimulados, Dios los está llamando. ¿Cómo le van a responder? ¿Estoy aquí o no? Ahorita no tengo tiempo. Piénsenlo. Los jóvenes que están aquí, piensen en eso. Dios los está llamando. ¿Cómo le van a contestar al Señor? ¿Le van a decir, Señor, aquí estoy, úsame?
O van a decir, no, yo todavía quiero vivir mi vida, y ya cuando esté viejo como mi mamá o mi papá, entonces quiero servirte. ¿Quién les garantiza la vida que van a llegar a los 20 años? Nadie. Es mejor servirlo cuando nos llama. Cuando oyemos la voz del Señor en nuestro corazón, o cuando alguien nos habla, diga, entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tu vida. Él va a cuidar de ti todos los días de tu vida, te va a usar para su gloria. Hermanos, escogió pescadores, no escogió la gente más educada, más conocedora de la ley de Dios, escogió pescadores. 7 de los 12 apóstoles eran pescadores. Quiere decir que Él puede usar mecánicos, carpinteros, jardineros, cocineros. Pongan el oficio que tengan, Dios los puede usar si ustedes le entregan su corazón. Porque a todos nos está llamando, ¿verdad? A todos nos ha llamado a servirlo. Es bueno, yo ya lo estoy sirviendo, ¡qué bueno! Ahora dígale, Señor, ¿en qué más te puedo servir? ¿O cómo te puedo servir mejor? Porque a todos nos ha llamado. Saben que, hermanos, que todos somos siervos del Señor, ¿verdad? Todos somos siervos. Y el Señor, cuando nos pone a hacer una cosa y la hacemos bien, ¿saben qué nos va a dar? Más. ¿Eso es más? Yo no quiero más. Sí, más responsabilidad. Entre más hace uno, más responsabilidad nos da. ¿Por qué? Porque nos quiere usar para su gloria. Sinceramente, hermanos, no es porque nos necesite, es porque nos quiere dar el honor de servirlo. Amén. Porque ¿no creen que los ángeles podrían hacer mucho mejor trabajo que cualquiera de nosotros? Así es. El mejor predicador del mundo no tiene el poder que tiene un ángel de persuasión, de sabiduría, de la palabra de Dios para convencer a la gente. Pero usa a los hombres, usa a los seres humanos, usa a las mujeres, usa a los jóvenes enseñando a los niños. A todos nos quiere usar. ¿Por qué? Porque quiere que seamos parte de su familia, parte de su reino. Y viene y llama a estos pescadores. Vamos adelante, el versículo 17 dice, les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, otros 2 hermanos. ¿Cuántos sabían que de los 12 apóstoles, 2 eran 2 grupos de hermanos, verdad? 2 hermanos, 2 parejas de hermanos. Dice, también ellos en la barca, dice, y a Juan su hermano también. Ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Imagínense, hermanos, la escena. Es un día como estas horas en la mañana, hagan de cuenta, ¿verdad? Y viene el Señor Jesús y llama a Andrés y a Simón, Pedro. Pedro no era cualquiera que fácil de convencer, era un hombre fuerte, firme. Y su hermano inmediatamente deja todo. Viene luego y llama a estos otros 2 hermanos, a Santiago y a Juan, y dejan todo también. Están trabajando con su papá y y según la historia, lo que he leído de historiadores, eran ricos, tenían una flotilla de barcos de pesca y tenían trabajadores. Y me imagino, por supuesto, Zebedeo era el dueño de la compañía, sus hijos eran sus mano derecha y su mano izquierda, ¿verdad? Porque Juan, recordemos una cosa, que cuando juzgaron al Señor Jesús y Pedro estaba afuera y entró a calentarse las manos, ¿verdad? Afuera del templo entró al patio de la casa del sumo sacerdote para calentarse las manos mientras juzgaban al Señor Jesús, dice, y a Juan, conocido del sumo sacerdote. Para que Juan fuera conocido del sumo sacerdote quiere decir que su familia era muy influyente. Eran ricos porque ellos vendían pescado para todo Israel o partes de Israel, sobre todo en Jerusalén. Era conocido del sumo sacerdote, que tal vez se le traía el pescado para el templo, lo que comían los sacerdotes. Y de pronto les llama Jesús y dice, dejan todo, dejaron a su papá. ¿Cómo creen que se sintió el papá?
De pronto está con sus hijos ahí trabajando, están arreglando las redes, los trabajadores, todos. Y llega Jesús y dice, tú y tú, sígueme. Dejan todo y el papá dice, hey, ¿a dónde van? Hey, ¿a dónde van? Ya nos vamos. ¿A dónde? A seguir a Jesús. ¿Por qué? Nos llamó. Y todo esto, el negocio, ay, papá, nos vemos. ¿Por qué? Porque el Señor los llamó. Imagínense el poder de la palabra del Señor Jesús. Recordemos, Él es el creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? En Juan 1, capítulo 1 nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y nada de lo que fue hecho. Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, es Dios en la carne, el que creó todas las estrellas, todos los universos, la tierra, el cielo, es el que les da esa orden. Él creó, dice, de lo invisible, creó lo visible. De no haber nada, creó todo. Y lo ordenó todo en su lugar. Con ese poder de autoridad que tiene Dios, les dio esa orden a sus discípulos, síganme. Con razón lo siguieron, lo dejaron todo. Y saben que después estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. Porque entre más conocieron a Jesús, más se convencieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque cuando Jesús resucitó de la tumba, recuerdan, María Magdalena fue al lugar donde estaba la tumba para preparar el cuerpo de Jesús. El ángel ya había quitado la piedra, Jesús ya había resucitado. María Magdalena se encuentra con el Señor Jesús, ella piensa que es el jardinero y le dice, ¿quién buscas? Dice, a mi maestro, al Señor Jesús. Y piensa ella, se llevaron el cuerpo, dígame dónde lo llevaron para ir por él. Y él le dice, María. En ese momento la reconoce. Ella va a dar el aviso a los discípulos, vienen Pedro y Juan, entran al sepulcro y ven, y dice, y Juan creyó que Jesús era Dios. Viendo la evidencia de su tumba vacía, donde lo habían sepultado y ya no estaba, ahí reconoció verdaderamente Jesús es Dios y cumplió lo que había prometido que iba a resucitar. ¿Cómo no van a seguir a alguien así? ¿Cómo no vamos a seguir a Dios que nos llama a servirlo con todo el corazón? Y dejarlo todo. Dejar los vicios, dejar el egoísmo, dejar la vanidad, dejar todo lo que nos estorbe para seguirlo, ¿verdad? Eso es lo que nos llama el Señor a hacer, a dejar las cosas de este mundo, a dejar los deseos de la carne y ponerlo todo a muerte. ¿Saben que nos llama a morir? ¿Cuántos quieren morir ahora? ¿Quieren morir? ¿No están seguros? Quieren morir a la carne a sí mismos. A eso me refiero, ¿verdad? No les estoy diciendo vayan y cuélguense, ¿verdad? No. Mueran a sí mismos, a su egoísmo, a su autosuficiencia. Pensar que nosotros podemos hacer las cosas solos. Pensar que lo que yo quiero es lo más importante para mí. ¿Saben lo más importante para mí? Es lo que Dios quiere de mí. Y yo debo de entregarme a Él y que Él me dirija, que Él me guíe, que Él me use para su gloria. Eso es lo que Dios quiere, que moramos a nosotros mismos. Él dijo, todo el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? Muerte. La cruz representa dolor, sufrimiento y muerte. Tome su cruz y dice, y venga y sígame. Venga y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la salvará. Seguirlo a Él, morir a nosotros es vivir. Morir a nosotros mismos es vivir para Él y vivir eternamente. Eso es lo que nos llama a hacer.
Por eso vemos que los discípulos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Les dice, echen la red al otro lado. Dice, le echaron y pescaron 153 peces y se rompía casi la red de tanto pez, ¿verdad? Antes eran pescadores, pero ¿qué sucedió cuando predicó el primer sermón, Pedro? 5,000 vinieron a la salvación. En uno fueron 3,000 y en otro fueron 5,000. En 2 veces que salió a pescar, en 2 sermones que dio, 8,000 personas vinieron a la salvación. Fue más exitoso como pescador de peces o de hombres, ¿verdad? 8,000 en 2 servicios. Y eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿era la habilidad de Pedro para predicar? No, era el poder del Espíritu Santo que lo usaba predicando la palabra de Dios, compartiendo el evangelio de la salvación y llamándoles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder está en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. No es el que da el mensaje. El poder está en la palabra y el Espíritu Santo la aplica al corazón de cada persona. Y Él es el que hace la obra en nuestros corazones. Vamos ahora, lo vemos en el versículo 21, dice, y entraron en Capernaum, y es el norte también de Israel. Es una ciudad, está en ruinas. Está en ruinas ahora porque el Señor dijo, el Señor había hecho muchos milagros en Capernaum, y la gente no creyó. Y dijo el Señor Jesús, dijo, si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, permanecería hasta este día. Dijo, pero porque lo rechazaron, dijo que iba a ser destruida. Y Capernaum fue poco a poco destruida y acabó en ruinas completamente. Hasta este día está en ruinas. Dice, entraron en Capernaum y en el día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Miren lo que sucedía. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pues claro que tenía autoridad. Era Dios. En el Antiguo Testamento dice muchas veces, así dice el Señor. Los profetas cuando hablaban en el nombre del Señor decían, así dice el Señor, ¿verdad? Lo han leído varias veces, ¿verdad? Sí. Así dice el Señor, pero Jesús no vino diciendo, ¿saben lo que los rabís decían, los rabinos, los maestros decían? El rabí fulano de tal dice esto, y el fulano de tal dice esto otro. Ellos nunca hablaban en su propia autoridad. Siempre mencionaban a otro más conocido que ellos, para que su palabra tuviera el respaldo y el apoyo de alguien más educado y más conocedor que él. Pero el Señor Jesús no menciona a ningún rabino. Él dice, en manera completamente diferente. Vayan conmigo a Juan 5:24. Juan 5:24. Y veamos la tremenda diferencia entre los profetas y Jesús. Es la misma palabra de Dios, pero quien lo dice, veamos quién lo dice con más autoridad. El profeta dice, así dice el Señor, y Jesús dice, de cierto les digo. ¿Se notan que Él está hablando en su propia autoridad, en su propio poder? Él no dice, así dice el Señor, Él está diciendo, así digo yo, porque Él es Dios. Dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta? Dice, el que cree en mi palabra. En otras palabras, mi palabra tiene vida. Si la creen, van a tener vida eterna. Si creen mi palabra, van a tener vida eterna. Y si no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, dice Jesús, de cierto les digo, el que oye mi palabra y la cree el que me envió, tiene vida eterna. Tanto poder, tanta autoridad tiene su palabra que dice, el que la cree tiene la vida eterna. Dice, no vendrá condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida.
Cuando el Señor nos llama a morir a nosotros mismos, a la carne, ¿verdad? Pero aparte de eso, también nos llama tiene grandes llamados en nuestra vida. Déjenme leerles algunos. Nos ha llamado del sufrimiento del trabajo al descanso, a descansar en Él. Nos ha llamado de la muerte a la vida, ¿verdad? Nos ha llamado de muerte o nos ha transformado de muerte a vida. Y nos ha llamado de la esclavitud a la libertad. Porque estábamos esclavos de nuestros pecados, ¿verdad? De nuestros vicios, de nuestra carne. Y nos ha llamado a la libertad. Nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Nos ha llamado de la esclavitud a la paz. A tener paz con Él y a tener una relación íntima con Él. Una relación maravillosa de intimidad, de amor, de aceptación en Él. Y aparte de eso nos ha llamado hijos. Nos ha transformado de ser enemigos a ser hijos de Dios. Es el llamado que Él ha puesto a nosotros. Nos llama a seguirlo, pero aparte de eso, Él es lo que ha hecho a nosotros. Nos ha llamado a ser hijos de Dios. Nos ha llamado a ser la familia de Dios, siervos de Dios, santos de Dios. Nos ha llamado a ser sus testigos. Nos ha llamado a trabajar juntos con Él. Y nos ha llamado a un llamado santo, de una vida limpia, ordenada, que le agrade a Él. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que lo sirvamos con todo el corazón y nos ha adoptado en su familia. Ya no nos llama advenedizos, ni extranjeros, ni extraños. Ahora nos llama sus hijos cuando venimos a Él. Nos ha sacado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo. ¿No es increíble lo que Dios nos llama a hacer? O sea, cuando llamó a los discípulos a seguirlo, todo esto iba a ser de ellos si lo aceptaban. Todo esto que les acabo de leer, de mencionarles, fue de ellos cuando recibieron a Jesús. Así es de que vale la pena servirlo con todo nuestro corazón. Díganme, ahora si eso les parece increíble, lo es. Lo que Dios hace por nosotros es increíble, maravilloso. Es maravilloso lo que Él ofrece. Ahora pensemos en lo que nos ofrece el diablo. ¿Qué nos ofrece el diablo? Dolor, tristeza, separación, ruina, tinieblas, dolor, infierno, destrucción. ¿Cuánta maldad hay en este mundo? Y es todo por obra de Satanás. Cuando ven las noticias, ¿qué es lo que más ponen en la televisión? Todo lo negativo, ¿verdad? Porque es lo que llama la atención. Pero ¿quién es el autor de todo esto? Detrás de todo esto, sabemos que los que lo hacen son seres humanos, pero ¿quién está detrás de ellos influenciándolos? El diablo. Las violaciones, los raptos, los asesinatos, los robos, los bombardeos, los ataques de terroristas, todo eso está inspirado por el diablo. Eso es lo que el diablo nos ofrece. Sin embargo, vemos en el otro lado todo lo que el Señor Jesús nos ofrece si lo seguimos. Nos acepta, nos perdona, nos lava, nos limpia, nos hace más blancos que la nieve, nos acepta como sus hijos, sus hijas, escribe nuestros nombres en el libro que tiene en el cielo, donde están los nombres de todos los que van a ir al cielo. Nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos unos con otros, nos saca de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Tantas bendiciones hay en servirlo. Por eso cuando los discípulos comprendieron eso, estuvieron dispuestos a decir como Pablo dijo, considero todas las cosas de este mundo como estiércol, como basura, con tal de ganar a Cristo. Con tal de tener a Cristo, todo lo que este mundo me ofrece lo considero como estiércol. No vale nada, y en realidad no vale nada, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a llevar? Nada.
¿Saben lo que nos vamos a llevar? Lo vamos a enviar antes de llegar allá. Lo que hacemos por el Señor, dijo que si damos un vaso de agua en su nombre, vamos a tener una recompensa. Si le damos de comer a un hambriento, si vestimos a alguien que está desnudo, si visitamos a alguien que está enfermo, todo eso tiene un premio. Y de todo eso vamos a recibirlo cuando lleguemos al cielo. Lo que invirtamos de nuestros esfuerzos, de nuestros medios en el reino de Dios, de todo vamos a recibir una recompensa. Pero de todo lo que hagamos por el demonio, si seguimos al diablo, cada persona que sigue a Satanás va a tener que sufrir por todo el mal que ha hecho en esta vida. Imagínense el resultado de lo que les espera a los que rechazan a Jesús. Ahorita todavía no lo ven, pero un día lo van a ver. Imagínense el terror en el momento en que un pecador muere, el terror de ver lo que le espera. Los demonios que lo van a estar esperando, las tinieblas, el dolor, el infierno, el fuego, la separación de Dios para siempre. Y sin embargo, ¿cuánta gente oye el Evangelio y endurece su corazón? ¿No es triste? Que tanta gente endurezca su corazón cuando Dios les ofrece tanto. Pero sucede. ¿Saben por qué? Porque el diablo les tiene velados los ojos y no quieren ellos abrir su corazón. Vamos adelante, dice, cuando les llama, entran a la sinagoga, dice, versículo 22, que se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, o sea, poseído por un demonio, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se dan cuenta que los demonios todos conocían a Jesús? Todos los demonios conocían a Jesús. Y siempre lo querían revelar, pero Jesús siempre les decía, ¿qué les decía? Cállate y sal de él. ¿Quién eres? Somos una legión. Sal de él, salgan de él. Nunca los dejó, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesús no iba a permitir que los demonios lo dieran a conocer. Es más, ni a sus discípulos. Él les decía que callaran, no lo dieran a conocer. ¿Saben por qué? Hasta que Él lo hiciera en su tiempo. Él lo iba a hacer en su tiempo y en su manera de darse a conocer. ¿Recuerdan en el Domingo de Ramos, que todos le llamamos Domingo de Ramos, la semana ya cuando iba a ir a la cruz? Cuando Él mismo preparó para que le trajeran un burrito para subirse y la gente empezó a proclamarlo como el Mesías, el Rey de Israel. Y Él permitió, no solo lo permitió, Él lo preparó para que se hiciera como Él quería. Pero a los demonios los cayó y no los dejó hablar. Dijo, sal de él. Y vemos lo que sucede. Dice diciendo, eres el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Yo pienso que se le pararían a uno todos los pelos, vieron ahí, ¿verdad? Imagínense un suceso así. Un evento así, sería para pararle los pelos a cualquiera, ¿verdad? Eso es lo que sucedió en la sinagoga. En la sinagoga no había rabís que estaban ahí todo el tiempo. Siempre venían de diferentes lugares y Jesús andaba de una sinagoga a otra predicando el Evangelio. Por eso lo vemos, dice que llegó a la sinagoga. Él no era el pastor de la sinagoga, simplemente vino y lo invitaron a compartir. En Nazaret también cuando llegó, ¿recuerdan? Le dieron el rollo del profeta Isaías. También se puso a enseñarle lo que decía la palabra. Y lo que hacían en la sinagoga no tenían cantos. Solamente oraban, leían la escritura y luego alguien la explicaba, que era el invitado. Y en ese momento llega el Señor Jesús, se pone a predicar. El demonio está ahí y la luz y las tinieblas no pueden coexistir, ¿verdad? El Señor lo reconoció, el diablo, el demonio lo reconoció
Y le dijo, ya sé quién eres tú, Jesús Nazareno, eres el Hijo de Dios. Y él le dice, cállate y sal de él. En este momento estamos viendo, cuando el Señor Jesús vino, el reino de las tinieblas y el reino de Dios chocaron. Y cada vez que había un choque, ¿quién perdía? Los demonios. ¿Quién ganaba siempre? Jesús, ¿verdad? Porque nadie puede contra Jesús y nadie vence el reino de Dios. Porque cuando hay un rey, tiene su reino, ¿verdad? Y él manda en su reino. Aunque este mundo está bajo el poder de Satanás, sobre Satanás está Dios. Y cuando Dios dice algo, es sobre todo lo que Satanás diga. Él tiene autoridad suprema y absoluta sobre todos los demonios, sobre el reino de las tinieblas y sobre Satanás. Y le dice en este momento, sal de él. Y el que hace el demonio tiene que obedecer. Instantáneamente sale de él. Imagínense tener a alguien así en la familia, de pronto llega a la iglesia, se va. ¿Cómo estaba en la iglesia? Yo no sé, con un demonio dentro de él, pero estaba en la sinagoga. Imagínense, su esposo se va a la iglesia y se va a la iglesia y dice, ¿tú vas a ir a la iglesia? Híjole, como te has portado últimamente, se me hace un milagro. ¿Y qué vas a hacer a la iglesia? Pues, recuerden, tiene un demonio. ¿Cómo creen que se comporta teniendo un demonio? Yo creo que no se comporta como un ángel, ¿verdad? Y va a la iglesia y de pronto se encuentra con Jesús en la iglesia. Jesús reprende al demonio, lo sabe y lo echa fuera de él y regresa a la casa. ¿Cómo creen que llegó? Cambiado. Completamente transformado, ¿verdad? En un verdadero creyente ahora del Señor Jesús, un discípulo de Jesús. Eso es lo que sucedió. Y sucedió muchas veces que el Señor reprendía a los demonios y los echaba fuera y de pronto la persona estaba en su juicio. Qué lindo, ¿verdad? Servir a Jesús. Es tan bonito saber que estamos caminando con Él, tratando cada día de hacer su voluntad y de agradarlo, de adorarlo, de glorificarlo, de pasar tiempo con Él. Porque como leímos el versículo del Salmo 43:1 que dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Eso habla de una relación, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan cuando andaba noviando? A ver, aquí, ¿alguno tiene buena memoria? ¿Se acuerda cuando andaba de novio? ¿No? ¿Ya no se acuerdan tanto hace tiempo? ¿O tan mala memoria tienen? ¿Recuerdan que no podía uno estar media hora sin hablar con la persona que uno quería? Y se iban y se veían por una hora, media hora, yo no sé. Y se iban a la casa y apenas llegaban y se llamaban otra vez. Porque tenían una relación, ¿verdad?, con esa persona. Y amaban a esa persona y querían tener una relación íntima. ¿Qué tal con el Señor si tenemos una relación así íntima de estar con Él todos los días? Buscarlo de madrugada y de buscarlo de tarde. Todo el día, todos los días, ¿verdad? Para el cristiano, la iglesia no es cada domingo o 2 veces por semana. Para el cristiano es un caminar de todos los días con el Señor. Todos los días. Y eso lo vamos logrando, entre más caminamos con Él, más nos atrae cuando vemos su amor, su grandeza, su santidad y el amor que tiene por nosotros y queremos servirlo y queremos pasar tiempo con Él. Así es de que lo arroja y dice, versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Se imaginan? Cuando habla con este poder, con esta autoridad, sana y recordemos, nos dice la Biblia, los evangelios que sanaban multitudes de gente. Dice, traían a todos los enfermos y los sanaban. Y alimentaba a las multitudes. Les habla con tanta autoridad que dice, de cierto les digo, con el poder y la autoridad de Dios. Y la gente estaba maravillada de él. Y muchos lo recibieron en su corazón. También sabemos que muchos lo abandonaron. Y no es triste, hermanos, que gente que ha caminado o ha ido
ha sabido ha sabido del Evangelio, ha sabido de Jesús y deciden volver al mundo.